Hola, buenas tardes. Soy Cristina Ruiz López, soy profesora de la Universidad de Extremadura. Mis primeras palabras son de agradecimiento a la organización, en especial a la persona de Irene González, por todas las gestiones y todos los trámites realizados para que tenga lugar este fantástico congreso, que me hubiese encantado estar presencialmente, pero justo ha coincidido el examen de mi asignatura, con lo cual no he podido asistir presencialmente. Muchísimas gracias también por posibilitar esta forma de comunicación, de presentación de una comunicación. Brevemente, mi comunicación versa sobre la digitalización de la comunicación de los instrumentos de reconocimiento mutuo de la Unión Europea, haciendo una breve referencia a la Orden Europea de Protección. El esquema que voy a seguir, en primer lugar, es hablar sobre el estado actual de la comunicación digital en el ámbito de la cooperación judicial europea. En concreto, hablaremos a modo de gráfico con una tabla elaborada también por la Comisión Europea sobre el principal problema que existe actualmente en la digitalización de las comunicaciones. También hablaremos de esas causas, de esos principales problemas, qué consecuencias conlleva y haremos una breve referencia a la comunicación digital, si es que existe, de la Orden Europea de Protección. El segundo punto será abordar brevemente la propuesta de reglamento sobre la digitalización de la cooperación judicial y del acceso a la justicia en asuntos transfronterizos, civiles, mercantiles y penales. Y haremos una conclusión, más o menos unas 7 conclusiones que presentaremos. Por lo que respecta al primer punto, el estado actual de la comunicación digital en el espacio de libertad, seguridad y justicia, bueno, se reduce a estas palabras de la Comisión Europea. En la actualidad predomina el papel. Además, cuando existen medios informáticos, medios digitales, su utilización y su uso se reduce a la voluntariedad. Y además, no existe un reconocimiento de firmas y sellos y certificados electrónicos, con lo cual la situación que tenemos actualmente también la podemos sintetizar en esta tabla en cuanto a, como problemas, la falta de herramientas digitales para la cooperación judicial transfronteriza y la falta de herramientas para facilitar el acceso a la justicia. Las causas que la Comisión Europea también encuentra para estos problemas básicamente son causas de fuerza mayor. Lo que nos encontramos, por ejemplo, con lo que sucedió con el COVID es a todas luces muy elocuente. La falta de claridad de las responsabilidades de procesadores de datos y controladores, que esto es una de las cuestiones a las que mayor atención se le quiere prestar también en la propuesta de reglamento, aunque podemos encontrar voces críticas que entiendan que no ha sido tal cual. El carácter opcional del uso de estos medios digitales, que es, podemos decir, la piedra angular de esta falta actualmente de comunicación digital. La falta de canales de comunicación que sean interoperables y seguros. El rechazo de envíos electrónicos. También veremos que la propuesta es una de las cuestiones a las que se presta especial atención. Los obstáculos lingüísticos, que esto también aparece en la comunicación digital y también aparece en la analógica. Especial incidencia la situación en cada uno de los Estados miembros con los diferentes niveles de digitalización, así como la diversidad de legislaciones nacionales, que también aparece como una de las causas. Lo que decíamos anteriormente en cuanto al reconocimiento de la validez de certificados, firmas y sellos y además de la admisibilidad de documentos electrónicos. Y las consecuencias que tenemos son, pues, básicamente una situación de obstaculización del ejercicio de derechos que vienen reconocidos a nivel europeo, obstáculos al acceso a la justicia, se presentan numerosos retos a la cooperación judicial. El ejemplo de la Orden Europea de Protección es elocuente, su infrautilización, además de por otras causas, claro. El tiempo y duración de los procesos judiciales, que son un obstáculo para los asuntos también transfronterizos. Derechos fundamentales, como decíamos, que no están garantizados y además, como sucedió en el momento del COVID, la suspensión de procesos judiciales como consecuencia de circunstancias de fuerza mayor. A todo esto lo que tenemos es una referencia, que tenemos que hacer una referencia especial a la Orden Europea de Protección porque si miramos los datos, también es necesario apuntar que la recolección de datos también podemos decir que no es demasiado eh, bueno, eficaz, podemos decir como mínimo, o que no cumplen los Estados miembros con la obligación de recolección de datos directamente, pero de los datos que se pueden recolectar sí que es verdad que lo que se aprecia es que en cuanto a la utilización de mecanismos o medios informáticos para la comunicación, solamente utilizan medios digitales Austria, Chipre, República Checa, Eslovenia y España, pero es ni siquiera su primer medio de comunicación y además no es el único. Se suele utilizar en primer lugar y principalmente o correo o fax. Desarrollan sistemas informáticos particulares en Hungría y Croacia, perdón, que suelen ser pues, el European Judicial Network, el Sirene, el Eurojust y Europol, lo que se suele facilitar por medio de estos sistemas.
Y además se sigue utilizando el fax en Austria, en Hungría y en Holanda. Lo que tenemos actualmente, por tanto, es una situación de disparidad, inseguridad, desconfianza, que por supuesto no favorece el uso de la Orden Europea de Protección y por tanto lo que tenemos es además otra causa que redunda en su infrautilización. Por lo que respecta a la propuesta de reglamento sobre la digitalización de la cooperación judicial y el acceso a la justicia en los asuntos transfronterizos civiles, mercantiles y penales, la base legal, por tanto, se encuentra en el artículo 81 y 82 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, más los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad. Las finalidades que persigue, pues básicamente son el uso de medios de comunicación electrónica en asuntos civiles, mercantiles y penales con carácter transfronterizo, que además se facilite la participación de las partes en estos procesos, que se garantice que no se rechacen documentos ni se denieguen efectos jurídicos por el uso de formato digital o electrónico y garantizar además la validez y aceptación de firmas y sellos electrónicos. Como vemos, son finalidades que además se conectan intrínsecamente con las causas de la infrautilización que veíamos antes de la falta de medios digitales en general. Además, es interesante porque se apuesta por el canal electrónico y seguro basado en el sistema de e-Codex. Se permite que cada Estado miembro conecte su sistema informático nacional a una red descentralizada o utilizar el programa informático desarrollado por la Comisión en su momento. Se consagra la obligatoriedad de su uso. Esto es una de las piezas esenciales de esta propuesta de reglamento, la obligatoriedad del uso para la comunicación entre autoridades judiciales y autoridades competentes. Pero, sin embargo, se sigue manteniendo la posibilidad de que se use el papel para personas físicas y personas jurídicas. Bueno, aquí también juega un papel interesante la brecha digital y también colectivos que necesitan especial protección y esa necesidad de que también tengan acceso a la justicia, no de forma obligatoria a través de medios digitales. Y además se regula el uso de la videoconferencia en los tres ámbitos de referencia, el civil, el mercantil y el penal. Las conclusiones que podemos extraer de esta situación, la situación actual y la propuesta de reglamento, en primer lugar, es que esta cooperación judicial europea, desde luego que no es posible sin una justicia digital, que sea eficiente, digital, segura, fiable y rápida. Existe un consenso en que si se utilizaran los medios digitales, las órdenes europeas de protección podrían tener un mayor uso. La disparidad en equipos y programas informáticos obstaculiza el intercambio de información, datos y documentos tanto a nivel de la Unión Europea como incluso a nivel interno dentro de cada Estado. El ejemplo de España puede ser elocuente también. Se debe de evitar un enfoque fragmentado y diverso e incompatible como lo que tenemos en la situación actual. Especial incidencia en la formación en habilidades y conocimientos informáticos, sobre todo de jueces y juezas que van a poder hacer uso de estos medios digitales, así como de otros profesionales que puedan tener incidencia en los procesos. La propuesta de reglamento en general merece una valoración positiva, entre otras cosas por el establecimiento de esta obligatoriedad del uso de los medios digitales, además de por la regulación del uso de la videoconferencia en nuestros ámbitos de referencia y además porque viene con una previsión presupuestaria también necesaria y además porque hace un uso o un aprovechamiento de los sistemas informáticos que se utilizan hasta la actualidad. El riesgo que encontramos, como hemos dicho al principio, es esta posibilidad de que el escrutinio de derechos humanos quede en manos de proveedores de servicios y desarrolladores de software, que es uno de los principales problemas porque, a fin de cuentas, residiría pues, en manos privadas. Una cuestión que son de derechos fundamentales y, por tanto, de orden público. Bueno, espero haber sido breve. Muchísimas gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición para cualquier cuestión que os surja. Muchas gracias.